Hola a todos, soy el administrador de Concertación por la Democracia y la Unidad Argentina y Concertación y Unidad Argentina. Ustedes permanecieron hace meses en esta página, se fueron sumando y realmente me siento halagado como argentino y en especial como persona de que tanta gente haya elegido esta página para informarse, para opinar. Pasaron varios meses, pasaron marchas, pasaron denuncias, pasaron situaciones que conforman la denominada grieta, un estado de la historia que va a ser muy difícil de catalogar por los historiadores. Ya hay varios historiadores que cuentan que esta va a ser la era más complicada para escribir libros y manuales de historia durante los próximos años. El motivo es simple, hay dos verdades. La verdad que representa nuestro costado, que es el costado que es crítico del gobierno, y la verdad que es la verdad fanatizada del sector que sigue apoyando al oficialismo. Algo parecido a lo que ocurrió con Perón durante sus dos gobiernos entre 1946 y 1955. Algo que logró que exista esa mítica peronista que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los principales caudales electorales del país, más allá de que existe el kirchnerismo, el PJ, que es en sí una derivación del peronismo tradicional, tiene dos corrientes que entre las dos suman aproximadamente más de un 50% del electorado. Yo siempre creí que la existencia del peronismo en sí es riesgosa para el país porque aprovechó las banderas sociales de sectores como el socialismo y el radicalismo, pero que a su vez combinó sectores de nacionalismo rancio y el fascismo vanguardista que existía en Europa. Perón aprovechó todo eso más una oratoria brillante que hizo que las masas se encolumnaran detrás de él. Y así fue como empezó todo. 17 de octubre, traiciones, conformación de un partido único que amedrenta a los demás. Y así estuvimos entre gobiernos peronistas y gobiernos dictatoriales. Después vino la democracia, un Alfonsín fuerte que el propio pueblo argentino lo traicionó tras su lucha contra la junta militar, que a su vez la junta militar que gobernó este país entre 1976 y 1983 fue, y digámoslo con todas las letras, puesto por Luder e Isabelita Perón. Dos personajes que no se dieron cuenta de la gravedad que era poner a un personaje como Videla o Macera en los altos estamentos del poder del ejército. Después vino Menem, después de Alfonsín, obviamente mediante golpes de mercado, levantamientos militares y un PJ que, aunque tenía ciertos representantes en el balcón, le gustaba pactar por debajo con los sectores que lo intentaban derrocar al ya fallecido presidente radical. Después vino Menem, a todos les gustó Menem, no vamos a ser idiotas, hasta Cristina Kirchner le gustó. Yo lo voté en 1989 y 1995, dice Cristina Kirchner en la revista Noticias. Pueden buscarlo tranquilamente. Kirchner lo ve como el mejor presidente desde Perón hasta la fecha. Sí, Menem. El mismo que nos ofendió el país, pero a todos les gustaba
telefónica porque Entel no funcionaba. Las empresas estatales de luz, gas y agua eran un desastre y convenía venderlas. No niego que haya habido problemas, pero el argentino es tan complejo que pasa de ser un nacionalista rancio a ser un privatista con las banderas del supuesto liberalismo económico a la cabeza. Todo detrás del paraguas de un sistema político que cada vez se pudre más entre denuncias de corrupción y nepotismo. Y por supuesto la palabra con D, despotismo. Menem pasó, obviamente no había que hacerlo ganar a Dualde porque iba a sacar el 1-1 y a nadie le convenía. Así que a mejor poner a un viejito que parecía honesto. Todos votaron al viejito honesto. Tuvo uno de los caudales electorales más importantes, que está en el top 5 entre Cristina y Alfonsín. Pueden buscarlo tranquilamente. Tienen los registros en el Ministerio de Interior y tienen los registros en varios sitios. Le hace Wikipedia, por ejemplo, que a su vez está referenciado. Todos apoyaron a De la Rúa, el viejito honesto. Todos les convenía De la Rúa. Todos pensaban que iba a ser todo contrario con Menem, pero ya estaba todo pactado. Obviamente, De la Rúa era tan débil que no pudo aguantar los 6 meses necesarios que venían desde noviembre de 2001 hasta junio de 2002, cuando la venta de soja iba a causar que el país vuelva a tener reservas. El PJ, obviamente, con Dualde a la cabeza, y Menem también por debajo, porque cuando tienen hambre de poder, son capaces de matar hasta su propia madre. Dualde, Menem, los caciques del conurbano también, algunos gobernadores del sur, del norte. Si no lo sacan, el PJ va a pedir la renuncia de la Rúa dentro de las próximas 24 horas, decía Raúl Otase, ex menemista, ex dualdista, ex kirchnerista y ahora masista, que ahora se quiere hacer el demócrata no postulándose más en Merlo. Disculpen si hay alguna imprecisión, pero pueden ver todo tranquilamente en internet, está todo en internet. Cristina Kirchner pidió desde su banca en el Congreso, bien cómoda por cierto, la renuncia de la Rúa y el llamado a elecciones dentro del plazo de 90 días. Eso es muy democrático, ¿no? Porque hay que preservar la democracia, ¿no? Derrocando a un presidente. Eso sí, la democracia solo conviene cuando es presidente del peronismo. Si no, no es democracia, si no es o gorilismo o un liberalismo dictatorial. Pero sabemos todos que Cristina Kirchner no es ninguna demócrata. Al igual que tampoco fue ningún demócrata Néstor Kirchner. Lo sabemos todos. Nadie la aguantaba a Cristina Kirchner. Sus apariciones en los programas de cable todas las noches ya hartaban. Era la típica persona que vivía atacando a la gente de su propia bancada. Era el soporte de Néstor Kirchner en la ciudad de Buenos Aires. Una persona que, sin ponerse colorada, dijo que Cavallo fue el cuadro más lúcido del peronismo. Cavallo. El mismo que en 1980 le sirvió cuando era presidente del Banco Central, con la 1050, la cual les permitió comprar sus primeras casitas y empezar a hacer sus primeros negociados. Y también Cavallo le sirvió en el 97 cuando Kirchner hizo los giros de aproximadamente entre 100 y 500 millones de dólares que iban destinados a la provincia de Santa Cruz, pero, o casualidad, no fueron a Santa Cruz. ¿A dónde fueron a parar?
derrocaron a De la Rúa, pusieron a algunos piqueteros que después casualmente se transformaron en Quebracho y otras organizaciones que después se transformaron, o casualidad, en organizaciones kirchneristas, como las organizaciones de Pérsico, de Delía. Los únicos que no se vieron beneficiados por esto fueron los comunistas, que siempre van detrás del hueso. Un buen golpe privado, apoyado por el PJ, eso fue lo que ocurrió en el 2001. ¿Ustedes piensan que se interesaron los ahorristas? ¿Qué ahorrista vio la totalidad de su dinero devuelto? Ninguno. Muy pocos. Muy pocos. Vino Puerta, se fue Puerta. Vino Rodríguez A, escribió petróleo con I latina cuando se escribe con E en el programa de Grondona, y hizo el ridículo diciendo que lo habían abducido los extraterrestres del planeta Sirius. Se fue Rodríguez A. Vino Camaño, Camaño no duró nada. Vino Dualde. Obviamente, Dualde convenía a muchos sectores. Dualde era lo que denominamos un peronista light, que sabía concentrar el poder, pero que era tan débil institucionalmente que se dejó usar por los servicios de inteligencia y por los servicios de la Policía Federal. Obviamente al señor Dualde tiraron un muerto. No hace falta decirlo porque el país más o menos andaba bien, aprovechando que ya sabía de que la soja iba a vender bien, alistó a la Baña, recomendado por Alfonsín, que esa es una de las pocas cosas que critico a Alfonsín, su complicidad para derrocar a De la Rúa, pese a que De la Rúa no es santo de mi devoción. Lo ponen a la Baña, arman todo el sistema económico nuevo, termina la convertibilidad. Por esas casualidades, la inflación se mantiene más o menos igual, aún se sigue pudiendo comprar a precios bajos y el país empieza a andar. Ahí aparece un personaje para muchos nuevo, pero otros que ya tenían cancha en el esquema político y económico. No era ningún ángel de Dios, un personaje payasesco que terminó sus días con un infarto que realmente no sabemos si fue provocado por una situación interna o externa. Un personaje payasesco, a todos les hacía reír. Admito que yo me comí el verso en su momento, no voy a negar. Como no negar que el tipo tenía el apoyo de Clarín? Todos decían, ¿quién es el candidato de Clarín? Es el candidato de Mañeto. Todos lo decían por debajo. Más después de la ayudita que le mandó Dualde al grupo, para que no quiebren. Tenía que apoyar a Kirchner Clarín. Tenías a TN todas las semanas entrevistándolo a Kirchner, Bonelli y el gato Silvestre, quien aproximadamente en el año 2005-2006, cuando empecé a tener internet, empezaron a llegarme algunos, ¿cómo se llama? Algunos PowerPoint, denunciando que tanto Silvestre como Graña, Rolando Graña, ustedes saben, eran en realidad gente del oficialismo infiltrada en el medio periodístico, cuyas esposas trabajaban para estamentos altos del gobierno nacional. Y ahí empiezan las extrañas casualidades. ¿Recuerdan cuando Haddad compró Canal 9? Seguramente lo recuerden, ese invento que trató de hacer Haddad de devolverle la gloria al canal, y terminó transformándolo en un canal que solamente hacía humor sobre Kirchner, ridiculizándolo, por supuesto, no vamos a negarlo,
Pero de un día para otro los programas humorísticos terminaron y Kirchner empezó a ser el hombre fuerte de la nación, el famoso Mesías peronista, como yo he escrito en varias entradas de las páginas. Un Mesías peronista parecido al Menem del 89 y al mismísimo Perón del 73. Tampoco convenían las denuncias. Tenías a tenía las carpetas. María Julia Oliván había recopilado varias carpetas con mucha información sobre lo que pasaba en el sur. Los arreglos de la Corte Suprema de aquella provincia. Tenías varias sospechas dentro de la CIDE que denunciaban la existencia de algunas imágenes comprometedoras de la señora primera dama y luego presidenta. Un periodista intentó publicarlo y ustedes saben cómo le fue. Lo hicieron pasar como un suicidio causado por sobredosis de cocaína, pero con el paso de los meses y los años las sospechas empezaron a crecer. Ese periodista joven era el emblema de una generación. Tenía varias información comprometedora sobre los Kirchner. El día 2 de marzo del 2004 estaba aproximadamente tipo mediodía o tardecita en Casa de Gobierno y Congreso tratando de buscar información para poder entrevistar a Cristina Kirchner y para poder presentar el informe. Y ese mismo día, 6:30 de la tarde, los vecinos escuchan en su departamento, que eran vecinos de su departamento, la siguiente frase: me quieren hacer daño, me quieren hacer daño. Esa frase repetida y repetida varias veces hasta que escuchan el cuerpo de dicho periodista tirarse de su departamento, provocando que este personaje fallezca a los 3 días, el 5 de marzo del año 2004. Juan Castro. Todos saben quién es Juan Castro, ¿no? Endemol tiene las grabaciones. Barrio Nuevo tiene las imágenes. La CIDE también tiene las imágenes. Busquen la publicidad de CTI, que era como el último anuncio de caos en la ciudad. Busquen y van a darse cuenta de algo gracioso. Una llamada por teléfono que dice: ya tengo las imágenes. Ese era como el adelanto de lo que iban a mostrar. Pasan los meses, pasan los años, Clarín y el gobierno empiezan a llevarse cada vez más, cada vez peor. Obviamente Clarín consigue la ansiada fusión. Multicanal Cablevisión se convierte en una sola empresa de servicios de cable controlada por Clarín. Kirchner firma el decreto y se va por la puerta grande, todos pensando que es un estadista. Cristina viene, gana obviamente porque la oposición empieza a volverse a dividir entre una Elisa Carrió combativa y un Labaña conciliador. Clarín y gobierno se pelean, la pelea con el campo es la muestra palpable de eso. El voto no positivo de Cobos, la derrota en el 2009, todos creían que iba a caerse el kirchnerismo. No entendían que el kirchnerismo no es un partido político tradicional. Tiene unas mañas totalmente distintas a las de cualquier partido político de su generación. Utiliza las mañas de lo que se denomina en la política movimiento sombrilla o movimiento paraguas. Un movimiento que aglutina a la izquierda y la derecha y el centro
que, pese a detestarse por conveniencia política, son aliados. Es lo que fue toda la vida el peronismo y lo que derivó en el kirchnerismo. Tenías la famosa concertación plural, donde habían radicales, comunistas, socialistas, tenías el apoyo del gran sector de la oposición, le hace ley de medios, por ejemplo. La oposición fue muy cómplice de los últimos 12 años de gobierno. Nunca se vio una oposición tan funcional al kirchnerismo como esta. Una oposición que lo único que hace es dar discursos de moderación que simplemente son lamidas de bota entre líneas. Los medios de comunicación también fueron funcionales. Y no hablo de los medios oficialistas porque obviamente los medios que reciben pauta son los perritos guardianes del partido único. Yo hablo de los medios opositores también. Denuncias de toda clase. El enemigo de turno. Por ejemplo, hasta el año pasado el enemigo era Moreno. Ahora, hasta hace poco era Vudú. Ahora están buscando ver si se entredelía Esteche o Timerman. Pero si ustedes lo ven bastante bien en plano, la que nunca nadie toca es a Cristina Kirchner. Nunca nadie la toca. El gobierno nacional es un ente corrupto, oscuro, que pacta con las mafias. La sociedad argentina fue muy cómplice, tanto en el 22% del 2003 como en el 45-47% del 2007 y el 54% del 2011, porque en las tres oportunidades hubo posibilidad de votar otro candidato o presentar una fórmula ciudadana que represente un cambio. En ninguna de las tres oportunidades se hizo. Fuimos divididos siempre. Las marchas del 2008 no sirvieron para nada. Los cacerolazos de 2012 y 2013 no sirvieron para nada porque no es la única forma de protestar. Nuestro gobierno toma las protestas como un foco pequeño de ciudadanos que se quejan por motivos no comprensibles para ellos. Y obviamente para un gobierno que nunca admitió la inflación, la inseguridad y la corrupción, ¿qué esperan? ¿Que vayan a admitirlo de la noche a la mañana? ¿Qué esperan? ¿Que Capitanich dé en su conferencia de prensa casi payasesca? Sí, somos corruptos. Sí, la inflación existe del 40%. Sí, hay una tasa de inseguridad alta. No van a decirlo nunca. Y aquel periodista inocente, aquel político inocente o aquel ciudadano inocente que espera eso, están muy equivocados. El kirchnerismo jamás va a admitir sus errores porque cuentan con la soberbia más grande de la que se tenga memoria, de los últimos 50 años de este país. Una soberbia solo equiparable con la de Galtieri o la del mismísimo Perón. Kirchner muere en el 2010, 27 de octubre del 2010, día del censo. A partir de ahí, todos son rosas para Cristina Kirchner. La muerte le sirvió, así como la primera victoria, la del 2007, le sirvió porque Kirchner era el gran estadística de la República. En 2011, Kirchner le sirvió a Cristina Kirchner porque el pueblo argentino, que tiene una falsa sensación de lástima, prefirió darle lástima a la viuda de Kirchner para votarla antes que darse cuenta de que hay miles de viudas por la inseguridad y por la desidia de este gobierno. Parece que para el pueblo argentino la única viuda que sirvió y que existió fue Cristina Kirchner. Una mujer cuya soberbia es repugnante.
Una persona que tiene unas formas de ser tan complejas que hacen que los opositores no sepan cómo enfrentarla. A veces parece que tuvieran miedo y a veces parece que estuvieran comprados. Los medios fueron comprados de manera mafiosa, en algunos casos, por conveniencia en otros casos. Y obviamente el enemigo perfecto, como cualquier régimen socialista. Ya Orwell lo decía, Emmanuel Goldstein, en 1984, el enemigo perfecto, el chivo expiatorio para que todos digan, es culpa de él. Siempre tiene que haber un enemigo. Eso en términos políticos es simple. Pones a un enemigo y logras que la gente se una como un clan para escrachar a ese enemigo sin darle la oportunidad de defenderse. Eso es típico de los gobiernos totalitarios y autoritarios. Búsquenlo en la historia, ha pasado toda la vida en todos los países del mundo que han tenido regímenes autoritarios. Acá siempre hubo un enemigo. Siempre buscaron un enemigo. Si no era un juez, era un fiscal. Si no era un periodista, era el dueño de un medio. Siempre hubo un enemigo. ¿Saben cuál es el verdadero enemigo de Cristina Kirchner? El pueblo argentino es el verdadero enemigo de Cristina Kirchner porque le impide a ella tener el control social total. Tienen las cámaras, tienen toda la información biométrica de nosotros, tienen toda la información de viajes, llámese SUBE, llámese pasaporte, saben todos nuestros movimientos, toda nuestra información médica, saben absolutamente todo de nosotros. ¿Piensan que no les convenía matar a Nisman para quedarse con la CIDE? La denuncia de AMIA es solo la punta del iceberg. Acá se oculta algo más grave. Una complicidad entre el poder económico, el poder político, el poder oficialista y el poder judicial. Eso es lo que pasa acá. Hay una complicidad de todos esos sectores para tener un control social total. No les interesamos. No es este contra este, son ellos contra nosotros. No les interesamos a ninguno. Todos los que vemos en la tele, todos los que escuchamos en la radio, todo lo que vemos en revistas, todo lo que vemos en el Congreso, todo lo que vemos en la Casa Rosada, está todo manejado por una sola cosa. Está todo planificado. Por eso estoy haciendo este audio. Para que entiendas, para que entiendan que de una vez por todas tienen que despertarse y darse cuenta de la realidad. No podemos seguir dormidos como una masa débil y sumisa, como ovejas esperando a que nos maten. Yo no voy a publicar más nada en las páginas. Las páginas están ahí para que todos ustedes comenten, pero no sirve con páginas. Ni Anti-K, ni Cipayo, ni Yo no voté a Cretina, ni Concertación, ni nada. No sirven las páginas. Sirve un sistema que integre un movimiento social y político distinto, alternativo, al que representa tanto el kirchnerismo como la oposición. Un gobierno que realmente sea popular necesitamos. Un gobierno que represente a los ciudadanos de clase baja, de clase media y de clase alta. Eso es lo que necesita este país. Necesitamos organizarnos como comunidad. No necesitamos más dividirnos. La estrategia de la grieta fue para dividir las fuerzas. Divide y reinarás, decía Napoleón. Y aquí ha pasado eso. La única manera es unirnos.
dejar de dar la atención a uno o al otro sector. Acá el problema son todos los sectores, porque el mismo Clarín que vos lees es el mismo Clarín que en 2005 se reunía con Néstor Kirchner. Los medios de comunicación en general que vos ves tienen X cantidad de pauta del gobierno para que en alguna de esas den una información positiva sobre X candidato del oficialismo. Yo estaba viendo, ustedes saben, el programa de América, Intratables. Ponían a Florencio Randazzo, ministro de Transporte e Interior, y al payaso mediático, digámosle, Alberto Samir, enfrentados. Samir, saben todos ustedes que es uno de los caballitos de batalla de Scioli. Los pusieron para enfrentarse. Pero ¿saben qué es lo gracioso? Ese es el plan. Hacernos creer que Samir y Randazzo no son lo mismo cuando son lo mismo. Es gracioso que todos piensen que una persona como Scioli, hijo de José Scioli, búsquenlo a José Scioli, busquen el pasado de Daniel Scioli, qué hacía en los 90, qué empresa manejaba en los 90, quién lo auspiciaba en sus aventuras de lancha. Ahí van a ver quién es Scioli. Son todos lo mismo. Todos los candidatos, oficialistas y opositores son lo mismo. Si no fuera lo mismo, ¿ustedes creen que este gobierno hubiera continuado durante 12 años? Ningún gobierno, ni democrático ni militar, duró tanta cantidad de años. ¿Y saben cuál es mi teoría? Cuando un gobierno dura muchos años se hace cada vez más fuerte, no se desgasta. Lo mismo está pasando en Venezuela, lo mismo pasó en Cuba. Todos los gobiernos que tienen un corte populista y socialista, entre comillas, tienen un poder más fuerte que gobiernos de otro corte ideológico. Lo que estamos viviendo es un gobierno nacional y popular supuestamente. ¿Saben cuál es el sinónimo de la palabra popular? Social, porque significa sociedad. Nacional y social, nacional y socialista. Busquen un partido que gobernó Alemania en los años 30, que era nacional y socialista y que representaba al verdadero pueblo alemán. Ahí van a ver quiénes son los que nos gobiernan, qué ideologías tienen, porque las hacen traslucir por debajo de la mesa. Nuestros gobiernos no son ni democráticos ni republicanos. Son gobiernos autoritarios disfrazados con la magia de la democracia, que en este país solo es meter un papelito en una urna cada 4 años. Eso es democracia para el argentino, meter un papelito en una urna cada 4 años. Los argentinos tenemos que evolucionar bastante para darnos cuenta de la realidad. Me doy cuenta cuando hablo con gente que nadie sabe bastante bien lo que está pasando en este país. Un país que festejó al peronismo, que festejó el 5x1 no va a quedar ninguno, que festejó y salió a Plaza de Mayo en la Revolución Libertadora. Un pueblo que primero apoyó a Ilia y después ayudó a derrocarlo. Un gobierno que vio a gente como Ongaña y Lanuse como héroes de la patria. Un pueblo que aceptó a López Rega al lado de Perón. Un pueblo que comprendió al principio a los montoneros y al ERP. Un pueblo que aplaudió y rogó
por Videla. Un pueblo que fue a la Plaza de Mayo para ir a pelear por Malvinas, aunque eso signifique matar a toda una generación. Un pueblo que votó a Alfonsín, lo que después fue y lo empezó a insultar. Un pueblo que vio a en Menem a un Mesías, lo que después se dio cuenta de que era un corrupto. Un pueblo que creyó que De la Rúa era un viejo inocente. Un pueblo que después creyó que De la Rúa era un viejo inútil. Un pueblo que primero se rió con las idioteces de Néstor Kirchner. Un pueblo que apoyó al kirchnerismo y que ahora nadie lo votó excepto un 20%. Un pueblo que se dirime entre Massa y Scioli, dos candidatos que representan lo mismo. Eso es el pueblo argentino. Si nuestra generación nos pasa esto, es porque dejamos que lo anterior pase. Nos vivimos cagando de risa con cosas intrascendentes. Hablamos de la silla de ruedas, hablamos de que se viste de blanco o que se viste de negro. No nos damos cuenta del fondo de los mensajes. Nuestra presidenta ayer instauró un sistema que va a permitir una nueva CIDE controlada por fuera, por ella y por su séquito, más allá de que sigan o no en el poder. El presidente que venga va a estar sometido al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. Eso nadie se está dando cuenta. Nadie tampoco se está dando cuenta de que a un fiscal lo mataron y que están elaborando teorías que van desde una supuesta homosexualidad hasta un asesinato por parte del grupo Clarín. ¿Saben qué es lo que pasa acá? Todos mataron a Nisman. Lo mataron con dejarlo solo, lo mataron al reírse de la denuncia, lo mataron al dejarlo ahí con el arma. Todos lo mataron a Nisman. El mismo pueblo que habló y se puso la mascarita de Nisman, ayer lo insultaba y decía que era funcionario de los Kirchner. No seamos estúpidos. Démonos cuenta de lo que está pasando en nuestro país. Es tiempo de que nuestra generación y la generación que va a venir se ponga los pantalones por las generaciones que no hicieron nada. Es tiempo de salir y armar algo en serio. No podemos vivir más en internet. Es quedarnos en las cuevas sin saber lo que ocurre en el mundo. La única manera de derrotar al régimen es uniéndonos, organizándonos y creando una alternativa de país democrática, republicana y que realmente incluya a todos los argentinos. Les agradezco a todos por haber seguido esta página durante estos años. No voy a publicar más por un simple motivo. Ya estoy cansado. Tengo 21 años, pero ya estoy cansado. Desde el año 2007 que empecé a interesarme por este tema. Pero francamente ya estoy cansado. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos imágenes? ¿Para qué escribimos? Si el porcentaje real de la población nunca lo va a leer, nunca lo va a ver. La única manera es organizándonos como un sistema
de movimiento social y político alternativo a esto. Un movimiento que ya no sea ni más ni populista ni de izquierda ni de derecha, ni nacionalista ni privatista. Un movimiento moderno necesitamos en este país. Necesitamos un país nuevo, con gente nueva que realmente ame a este país. Así que agradezco que escuches esto o que escuchen esto, porque es el primer y último mensaje de voz que daré por esta página. Les agradezco a todos, que tengan todos un hermoso año, una hermosa vida y que vean dentro suyo lo que pueden hacer por su país, lo que realmente pueden hacer, no lo que les dijeron que pueden hacer por su país.